Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches. A continuación vamos a escuchar la exposición acerca de Moisés, los tiempos y tu vida, la mía, la de todos nosotros, en el contexto histórico del relato del libro del Éxodo, de las porciones que nos relatan la vida de Moisés, que es ese personaje que estamos estudiando desde la semana pasada. Pues prestemos atención y nos vamos a hallar representados en ese relato y lo más importante, la introspección, el análisis, la reflexión que tú hagas de las palabras que escuchemos, porque es para nuestra enseñanza. Todo lo que se escribió y las exposiciones son teniendo en cuenta nuestra experiencia vivencial en torno a los relatos bíblicos, independientemente si sucedieron en determinada fecha o en determinada dinastía faraónica o aquí o allá. Independientemente de eso, lo que importa es tu vida, tu futuro. Entonces, vamos aquí con este amigo, compañero de toda la vida, Santiago Chape. Un saludo para todos ustedes que están escuchando esta transmisión. Estamos haciendo todos juntos esta experiencia formativa. Y por esto quiero aprovechar para agradecerle al hermano Alfredo y a todos los compañeros panelistas por esta oportunidad. Porque esta es una escuela de formación, primero que todo, para mí. Estamos siendo perfeccionados y debemos perfeccionarnos a nosotros mismos en todas las cosas. En mi primera exposición, que fue entre otras cosas mi debut como relator, yo había ya participado, sí, a algunas transmisiones, pero se trataba de intervenciones breves. Pero esa era la primera para mí de este nuevo format, donde hablamos por media hora. Y bueno, utilizando un expediente narrativo muy sencillo, presenté los personajes de la historia: Moisés, Aarón, Israel y Faraón. Haciendo una analogía muy sencilla, podríamos decir que Faraón representa el mundo, que Israel, que es el pueblo de Dios, representa a todos los que creen en Jesucristo y creen en Él como Salvador y Redentor. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es mucho más que eso. Es una de las cosas en las cuales insiste permanentemente el hermano Alfredo para que ninguno se quede solo en esa experiencia y ni aún más adelante. Pero bueno, este no es el tema. Bueno, haciendo esta analogía, entonces Israel representa el pueblo de Dios, Aarón nos representa el sacerdocio levítico. Dice Éxodo 30:30, ungirás también
a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Bueno, Moisés es sombra y figura, es anuncio del Señor. Y nos dice la Escritura, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿La cual casa somos nosotros? Sí, a pacto que sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto está en la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículos 3, 5 y 6. Y para terminar, Moisés y Aarón son sombra y figura, a su vez, de un pueblo del cual está escrito: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Bien, así entonces, el recorrido completo es desde Egipto hasta reinar. ¿Hasta reinar? ¿Reinar dónde? Hasta reinar sobre la tierra. Es como cuando uno ve en el mapa de Google Maps o de Waze, cuando das una dirección y te muestra la posición y te la pide a veces, ¿no? La posición de donde arrancas y te hace ver dónde, la posición donde debes llegar y el percurso que debes seguir. Bueno, entonces ya sabemos, desde Egipto hasta reinar sobre la tierra. Entonces ya llegamos. Yo creo que corporativamente hoy estamos mucho más cerca de cuando creímos. Pero es importante que cada uno de nosotros se encuentre, que cada uno de nosotros se ubique, que cada uno de nosotros sepa dónde está en ese camino, en ese trayecto. Veíamos que Moisés, a un cierto punto de su historia, de su vida, tiene un encuentro con el ángel de Jehová en la zarza, ¿cierto? Entonces, una pregunta puede ser, una pregunta un poco rara, pero te la hago y me la hago, hagámosla. ¿Ya tuviste un encuentro con el ángel de Jehová? Te cuento de mi primer encuentro. Yo vivía en un barrio de Bogotá que está a los pies de un cerro y la casa de mis padres estaba en la última carrera de ese barrio y daba prácticamente sobre un cerro. Ese cerro hace parte de los cerros de las colinas de Suba, para los que conocen a Bogotá. Y bueno, pues joven, muchacho, tenía mi grupo de amigos. Entre otras cosas, entre esos amigos estaban Camilo Medina, Claudia Arias, Jairo Villarreal, Fernando de Castro, por nombrar algunos. Y bueno, subíamos frecuentemente al monte, algunas veces subíamos con las motos, o otras veces íbamos a hacer un asado, o otras veces íbamos a hacer una cosa que en ese tiempo se llamaba una lunada. Una lunada era que se iba por la noche cuando había luna, ¿no? Y se hacía una fogata y se llevaba la guitarra y entonces se cantaba y se hacían los masmeros, estas cosas. Y bueno, en una de esas ocasiones estábamos ahí en este cerro y yo me aparté un poco del grupo y estaba mirando la ciudad, veía la coltre de smog, el negro,
y se veía, ¿no?, una línea, y de ahí para arriba pues el cielo más claro, más limpio, y más arriba pues más limpio. Y bueno, comencé, digamos así, a discutir con Dios, a cuestionar a Dios. Y era más o menos este tipo de cosas. Bueno, si tú eres omnipotente, ¿por qué este mundo está así? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué permites que suceda todo lo que sucede? Las injusticias, la violencia, las guerras. ¿Por qué permites que los niños mueran de hambre? Preguntas que tal vez todos o algunos nos hemos hecho en algún momento de la vida. Y por lo que yo puedo decir, a mí me las hacen muy frecuentemente estas preguntas cuando estoy testificando, cuando estoy visitando a las personas en sus casas. Pues esas son las inquietudes, pero ¿por qué Dios deja que suceda esto y aquello? Bueno, estaba terminando el día, estaba atardeciendo y entonces, bueno, bajamos del cerro y uno de mis amigos, Camilo, me dijo, hombre, ¿por qué no nos vemos ahora más tarde? Pasa a la casa, charlamos un rato y esto y tal. Sí, claro, sí, voy a la casa un momento y después vengo. Y así fue. Fui a mi casa, bueno, etcétera, etcétera, me cambié, y me fui para donde Camilo. Llegué a su casa, timbré, y me abrió la puerta una persona, una mujer que yo no había visto nunca. Era la hermana Albeniz Ferreira. Y ella pues me invitó a entrar, me dijo sigue, y nos sentamos en la sala, y de repente me preguntó, así pues a quemarropa, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? Después de unos segundos así de susto y de perplejidad, me acordé de lo que había pasado en el cerro y de mi discusión, entre comillas, con Dios un par de horas antes. Y bueno, la cosa me movió. Y entonces le dije que sí, le dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y me dijo, no, ora ora conmigo, repite lo que yo digo. Y bueno, así fue. Ese fue mi primer encuentro con el ángel de Jehová. Y ese encuentro cambió mi vida, la dividió, antes de ese momento y después de ese momento, hasta el día de hoy. Bueno, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando han vivido esa experiencia y muchas más. Pero esta es una escuela de formación y yo quiero ponerme en los zapatos del más pequeño, de aquel que de pronto se está comenzando a reunir, que se ha conectado pocas veces y se está preguntando, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde llegué? ¿De qué están hablando aquí? Y entonces te digo que estamos hablando de Moisés, de lo que la Biblia nos cuenta de él, y lo estamos relacionando con nosotros para sacar enseñanzas. Estamos hablando, por ejemplo, de su ministerio, o sea, de lo que Dios le encargó que hiciera, que era sacar a Israel de Egipto. Un ministerio, un encargo de parte de Dios. Pregunté antes si habías tenido un encuentro con el ángel de Jehová. Ahora te hago una pregunta más rara. ¿Ya tuviste un encuentro con Moisés? Sé que suena extraño, pero te voy a contar. Después de mi encuentro con ese ángel de Dios, la hermana Albeniz, y bueno, a ella le gustaba más ser llamada Sarita, Sarita Peregrina.
Ella pues me invitó a conocer un hermano que tenía una óptica en la 85 con 15, siempre en Bogotá, claro. Y ese hermano es uno de mis compañeros panelistas, el hermano Luis Laguna. Y el hermano Luis me invitó a una reunión. Y en esa reunión vi y oí por primera vez al hermano Alfredo. Y me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver? Te lo digo un poquito más adelante. Ahora dejemos por un momento esta historia que es la mía y volvamos a la historia de Moisés, que es la que estamos viendo, de la que estamos hablando. Y ya hemos hablado los otros compañeros panelistas y yo del nacimiento de Moisés, de su educación y formación como príncipe de Egipto, de su huida, y si sabía o no sabía de la llamada y del viaje por el desierto, llega a Madián y encuentra a las mujeres y conoce a Séfora y se casa con ella y tiene un hijo con ella, Gerson, y después tiene ese encuentro con el ángel de Jehová en la zarza ardiente y Dios le da un encargo y le da la autoridad, lo inviste de autoridad y bueno, Moisés regresa a Egipto y las señales, todas las plagas, la muerte de los primogénitos y llega la Pascua y hablamos la vez pasada del significado del cordero y de comer todo y etcétera, etcétera. Y hay que comerlo con los lomos ceñidos y con el calzado del Evangelio. Y bueno, y llegamos al punto que salen. Y salen en gran número y salen con ganados y con plata y con oro y vestidos que les habían dado los egipcios porque habían despojado a los egipcios. Y bueno, el hermano Alfredo nos ha hablado varias veces de esto, era una gran multitud. ¿Cuántos eran exactamente? Era una gran multitud. Y en ese momento Dios le da a Moisés y a Aarón mandamientos y ordenanzas para celebrar la Pascua. Y en el capítulo 13 de Éxodo, versículos 4 y 5 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y resulta que el mes de Abib corresponde al mes de marzo. No vamos a profundizar en esto ahora, pero más o menos todos recordaremos que es exactamente un 24 de marzo que inicia la nueva iglesia, que termina ese periodo de muerte y nace la nueva iglesia. Bueno, decía, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Entonces, Dios les está diciendo que esa Pascua que celebraron en Egipto, esa noche antes de salir, el comienzo, el principio de todas las cosas, esa Pascua que celebraron en Egipto, la celebrarán de nuevo cuando entren en Canaán, en la tierra prometida, en el reposo. Entonces vienen en mente las palabras del Señor Jesús cuando dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto nos lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículos 15 y 16. Bueno, ¿te acuerdas de nuestro mapa inicial? ¿Sí? Que dijimos, bueno, desde Egipto hasta reinar sobre la tierra. Ese es el trayecto, ese es el camino. Es el camino.
Y es el camino que debe recorrer, por ejemplo, Israel, el Israel de ese tiempo, el Israel histórico, de ese periodo histórico. Y ese Israel lo debe hacer caminando, por tierra. Pero es el mismo camino que recorre el Señor en el plano espiritual. Desde Egipto, de Egipto llamé mi hijo, hasta reinar. Porque el Señor ha vencido y se ha sentado a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos. Bueno, el camino que tiene que recorrer el Israel histórico, etcétera, 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 y es para nuestra enseñanza. Y el camino que recorre el Señor Jesús, y es para nuestra enseñanza. Entonces, ¿cuál será el camino que debemos recorrer nosotros? Cuando yo era pequeño y mi mamá me quería decir que estaba preguntando algo obvio, o sea que estaba diciendo una bobada, me decía: ay, mi hijito, blanco es, gallina lo pone. Como para decir, pues más claro, no canta un gallo. Bueno, desde Egipto hasta reinar. Ahí es donde debemos llegar. Ese es el camino. Esa es la perfección. Completar ese camino. Bueno, pero volvamos a Moisés, a Aarón, a Israel, porque los dejamos ahí que iban apenas a salir de Egipto. Dice el capítulo 13 de Éxodo, versículo 17 y 18, dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, era más cerca por ahí, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. A Israel no le gustaba la guerra. Cualquier coincidencia, que cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Entonces, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, se devuelva, diga: no, guerra no, mejor nos devolvemos para Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Les confieso una cosa, yo siempre me había imaginado y se me había quedado en la cabeza eso, que ellos pobrecitos no tenían armas, tenían palos y piedras, y por eso se asustaban cuando veían los ejércitos. Pero ¿cómo vamos a pelear? Esos tienen espadas y carros y escudos y casi cascos de hierro, y bueno, y nosotros palos y piedras. No, armados. ¿Cuántos? 600,000 hombres de guerra entre 20 y 60 años. Aquí también el hermano Alfredo nos lo ha explicado, ya hemos hablado de eso, nos ha hablado de eso muchísimas veces. Bueno, pero estaban armados y eran 600,000. ¿Y Faraón? Dice que Faraón tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Yo no sé cuántos eran todos los carros de Egipto, pero los escogidos eran 600. Y bueno, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y bueno, dice que Faraón los alcanzó, y que cuando Israel vio el ejército de Faraón, entonces se asustaron y temieron en gran manera y clamaron a Dios y le decían a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Y qué les responde Moisés? Acuérdate que él había sido formado
e instruido en Egipto. Conocía la técnica, la táctica, la estrategia del ejército egipcio. Él, como príncipe de Egipto, había recibido también formación militar. Conocía el ejército. Enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, poderoso en sus palabras y obras. ¿Y qué cosa responde Moisés a Israel cuando le dicen, ay, nos sacaste para morir aquí en el desierto? Le responde, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto está en Éxodo 14:14. Y ahí debajito dice lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Sí, Moisés le dice a Israel, tranquilos, Dios va a pelear por ustedes tranquilos. Y Dios le dice a Moisés, pero ¿cómo así? ¿Por qué me clamas a mí? ¿Por qué dices que tengo que pelear yo? No, que marchen ellos y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, así que los hijos de Israel entren y pasen en seco. Ya vimos que Dios le había dado una delegación total a Moisés, ¿cierto? Lo había hecho Dios, porque le dijo, cuando le dijo, Aarón te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales, las harás tú, las señales con la vara. Esto está en Éxodo capítulo 4, versículos 16 y 17. Y de nuevo, en Éxodo 7:1, dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Todos, o casi todos creo, conocemos de memoria el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero entonces, si Moisés es Dios, porque Dios mismo le ha dicho, tú eres Dios para Aarón y eres Dios para Faraón, y por supuesto Dios para Israel. Entonces, si Moisés es Dios, y Dios es el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, por la ley de la transitividad, si A es igual a B, y B es igual a C, A es igual a C. Entonces, Moisés es el verbo. ¿Sí? Porque es Dios, y Dios es el verbo. Y exactamente una de las cosas que está anunciando, una de las cosas de las cuales él es sombra y figura, es del ministerio de la palabra. Él, Moisés, está abriendo literalmente el mar para que Israel pueda pasar en seco. Y bueno, ahí siempre las discusiones, no fue que abrió el mar, es que hay una parte que hay como una seca en un cierto periodo del año y hay unos juncos y entonces se puede pasar por ahí. No sé, y no importa, como nos ha dicho el hermano Alfredo hasta la saciedad, lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza, lo que escribieron para nuestra enseñanza, lo escribieron. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es que Moisés está abriendo literalmente el mar para que Israel pueda pasar. Pero esto está anunciando este hecho, que es un hecho en la vida de Moisés y de Israel, es profético y está anunciando un ministerio que debía venir, un ministerio que iba a abrir las aguas de la palabra. Y lo hace con su vara. Bueno, sobre el tema de la vara me remito y lo remito a la exposición del hermano Eric Garnier, que nos explica de una manera maravillosa, y clarísima y muy ungida el significado de la vara. Bueno,
Pero les estaba contando al principio que después de mi encuentro con el ángel de Jehová, Albéniz Ferreira o Sarita Peregrina, ella me llevó donde el hermano Luis. Y el hermano Luis me llevó a una reunión con el hermano Alfredo. Y allí vi y oí al hermano Alfredo ministrando la palabra. Y a lo largo de los años he sido testigo de cómo él ha levantado los sellos de la palabra y nos ha mostrado y enseñado una palabra nueva, completa. ¿Ves dónde es mi encuentro con Moisés? Te decía antes que me llevaron a la reunión, etcétera. Bueno, una palabra nueva, completa. Si tú has participado de la experiencia en la nube, la experiencia que estamos viviendo desde el 25 de marzo 2020, entonces eres testigo de una palabra completamente nueva que ha venido y que nos ha abierto los oídos y los ojos y nos ha hecho más conscientes del hecho que aún no sabemos nada como deberíamos saberlo. Y aquí estamos, bendito el Señor, en esta escuela de formación Elohim 2.0, y estamos en una acción en la cual se están haciendo reuniones en las casas para transmitir y difundir y explicar y enseñar esta palabra, en modo que tú también puedas participar de esta experiencia, de ver las aguas que se abren delante de ti, la Biblia que te habla, y que puedes ver en un modo que no habías visto nunca antes. Y entonces las aguas se van a abrir delante de ti. Y no solo porque una vez que tú vivas esta experiencia, podrás guiar a otros y presentar esta palabra a otras personas. Bueno, habría mucho más que decir sobre esto, pero lo que quería mostrarte es que eso que está escrito en el libro de Éxodo tiene que ver contigo y conmigo. Todo lo que está escrito tiene que ver contigo y conmigo y con nosotros. Bueno, termino con otro aspecto de la historia de Moisés que hemos tratado y que tiene que ver con los tiempos, con los números. Moisés, el hombre de 40. Y ya el hermano Alfredo nos ha hablado de ello. 40 años, una vida. Fue el tiempo de la peregrinación en el desierto, el tiempo de la prueba del Señor Jesús en el desierto. 40 años tenía el hermano Alfredo cuando nace la nueva iglesia. Sabemos que la Biblia no es un libro de historia, que hay imprecisiones y que hay discusiones desde hace decenios y siglos sobre las fechas, las evidencias históricas o arqueológicas de lo que encontramos escrito en la Biblia. Bueno, yo no sé cómo vayan a terminar esas discusiones. Lo que sí sé es que la iglesia nació un 24 de septiembre de 1978 y no necesito un arqueólogo que me lo confirme. Sé que después de 12 años, había 12 jornadas desde Egipto hasta Canaán, ¿te acuerdas? Se suspende la vida de la iglesia y nace de nuevo el 24 de marzo de 1994. Después de 42 meses, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, y que desde entonces han transcurrido 29 años y que este 24 de septiembre entramos en el año 30. Muchísimas, pero muchísimas confirmaciones de los tiempos que estamos viviendo, como dice el hermano Alfredo, que estamos en el ojo del ciclón del cumplimiento de los tiempos, y son cosas que estamos viviendo, que hemos vivido, que las hemos visto con nuestros propios ojos, son experiencia. Bueno, quiero terminar leyendo brevemente Romanos capítulo 3, versículos de 10 al 12. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias. Una exposición interesante que nos remontó no solo al pasado lejano de hace milenios en los días de Moisés, sino un poco más acá, unos siglos atrás, a nuestro nacimiento en este mundo, en nuestro encuentro y todo el proceso que estamos construyendo juntos. Y entonces, bien, las preguntas las trataremos en la mañana de mañana y Santiago nos acompañará
como panelista y allí estaré esperándoles. Feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer